Soy el profesor Fernando Castro Herrera, biólogo de la Universidad del Valle. Soy investigador y docente del Departamento de Ciencias Fisiológicas, en donde toco los temas de la toxinología animal, los biomodelos en ensayos preclínicos y prospección de venenos y toxinas. Bien, mi nombre es Santiago Castaño, fui estudiante de biología egresado de la Universidad del Valle, la maestría y el doctorado también los hice en la Universidad del Valle, acá en Salud, en el posgrado en Ciencias Biomédicas. Soy docente de aquí de la universidad, en la Facultad de Salud. El libro surge después de unos talleres de trabajo. Nos reunimos 3 expertos que coincidíamos en el mismo tema. Un biólogo herpetólogo con conocimiento de la taxonomía, con conocimiento de los riesgos de cada una de las especies, un biólogo con perfeccionamiento en ciencias biomédicas, con amplia experiencia en temas moleculares, y un médico internista reumatólogo con una experiencia muy vasta en la clínica del accidente ofídico en Colombia. Estos 3 autores coincidimos en cada uno a aportar sus experiencias y observamos la complementariedad que había entre los 3. Luego, con nuestros equipos de trabajo, estudiantes de posgrado, médicos en formación, logramos ajustar una pieza de 12 capítulos que mantienen una conectividad uno con otro y que explica muy bien sobre el tema de manera moderna en este aspecto del ofidismo en Colombia. Y desde hace 40 años en Colombia no había un interés, no había un conocimiento dedicado de manera científica a conocer las especies. Se escribieron libros desde mucho antes, como el libro de Los ofidios venenosos del Cauca, escrito por el doctor Evaristo García a finales del siglo XIX, quien aportó la base fundamental del conocimiento, pero con la información que se manejaba hasta ese momento. Fue muy visionario el doctor Evaristo García, quien inspiró parte de mi trabajo. No es solo un libro de divulgación, no es un libro que explote la curiosidad, el exitismo, sino un libro supremamente aplicado. Aplicado desde el conocimiento de las especies, la diversidad de especies, cómo son esas especies, qué son esas especies y cómo impactan en el accidente ofídico. De 310 especies, solamente muy pocas son de alto peligro. De esta manera, entonces, el libro tiene desde el capítulo 5 al capítulo 10 todo un aspecto que va a dar las herramientas necesarias para que los médicos, las personas del sector salud, puedan entrar a resolver muchos de los problemas del accidente ofídico. ¿Cómo está Colombia en este momento en términos del conocimiento del tema? Sabemos que son 310 especies las conocidas a lo que se puede llamar serpientes. Dentro de estas, cerca de 60 especies son de alto riesgo por su letalidad, por su toxicidad. Y otro grupo muy menor, tiene alguna reactividad de sus toxinas, pero que no llegan a ser de tal letalidad. Solo algunas de esas últimas, de ese grupo menor, dependiendo de la víctima, del paciente, se puede obtener grandes dificultades
por alergias o por un choque que puede llevar a grandes dificultades a ese paciente. Así entonces, de estas 60 especies, cerca de 60 especies altamente venenosas, el país ya tiene zonificado a través del libro cuáles especies para cada región pueden ser de alto riesgo y cuáles los protocolos de atención para ese tipo de mordeduras en un accidente ofídico. Igualmente, ya teniendo el mapa de distribución de especies, cuáles las peligrosas, se pueden prestar atención en algo que está faltando. Me imagino que en el futuro inmediato vamos a tener un avance en ese sentido, y es de que la producción del suero antiofídico en Colombia es muy precaria. Solamente 2 laboratorios prestan ese servicio. Uno está en suspensión ya prácticamente inminente, el Instituto Nacional de Salud. Otro que mantiene Proviol es el único que está dando la colaboración, pero tiene muchos problemas con el INVIMA y a veces la producción no es lo adecuado para dar la cobertura necesaria. El problema del ofidismo en Colombia requiere mantener un monitoreo muy específico. El ofidismo en Colombia tiene unas ondas, puede ser muy alto en un momento y muy bajo en otro momento. Hay una coincidencia: para los periodos de alta lluviosidad e inundaciones se incrementa la morbilidad en términos del accidente ofídico. En periodos de baja pluviosidad, los veranos, hay baja morbilidad, pero no deja de existir. En Colombia 350 casos al año, con una letalidad, 350 casos de morbilidad, con una letalidad de alrededor de 40 personas anuales en los últimos años, ya genera alertas para entender este problema. En términos de ofidismo, desde el punto de vista de las especies, agentes causales del problema, está totalmente identificado. Podemos decir que hay cerca de 20 casos por cada 100.000 habitantes. Es uno de esas patologías accidentales que generan impacto enorme sobre la población, porque todas las personas que se ven afectadas son personas campesinas, personas que viven en las zonas rurales. Es improbable que a personas que vivan en las ciudades les ocurra este tipo de accidentes. Y el daño que genera a largo plazo puede incluir desde las molestias de un accidente que puede ser de una serpiente no venenosa, o una mordida seca de una serpiente venenosa. Una mordida seca quiere decir que no hay mucho impacto porque no hubo mucha eyección de veneno, pero lo que se viene con las complicaciones y el trato inadecuado del paciente puede generar secuelas como pérdida de las extremidades, como daño renal, inclusive la misma terapéutica, si no es abordada de forma correcta y se usa, por ejemplo, sueros antiofídicos de la forma que no deben usarse, puede generar daños en esos pacientes de por vida que van a generar problemas en el sistema inmunológico. Existen diferentes grados en la terapéutica, eso depende de la observación y del buen ojo y preparación de los médicos. Por eso se hace mucho énfasis en la preparación de los médicos para manejar este tipo de accidentes. Bueno, cabe anotar que puede existir un accidente con una serpiente no venenosa y accidentes con serpientes venenosas. En el caso de las mordeduras de serpientes no venenosas y venenosas, hay que hacer todo el tipo de manejo como si a uno lo mordiera un animal o un organismo de vida silvestre. Y para eso pues hay una serie de protocolos que hay que seguir para ello. Ya en el caso del envenenamiento ofídico, es decir, cuando se identifica que el accidentado ha sido atacado por una serpiente venenosa, hay que incurrir en una serie de protocolos. Hay que primero evidenciar que la serpiente inyectó veneno y que ese veneno está generando alteraciones en toda la fisiología del paciente. Cuando eso se ha evidenciado mediante unas observaciones clínicas, entonces ahí se pasa a cada uno de los pasos de la terapéutica y el manejo accesorio que deben darle
al paciente. Pero todo esto debe ser manejado por gente que esté preparada en estos temas. Lo interesante de los venenos de serpientes es que en este cóctel, porque es un cóctel de muchas moléculas, proteínas, enzimas, iones, otras moléculas menores, pueden ser utilizados para resolver otros problemas de salud. Casi nadie sabe, por ejemplo, que los antihipertensivos que se toman en la actualidad se desarrollaron a partir de una toxina modificada de un veneno de una serpiente brasilera. Igualmente se están desarrollando anticoagulantes, una de las vías mediante las cuales las serpientes actúan sobre los organismos para poder generar digestión y alteración e inmovilización de la presa, es el de alterar los sistemas de coagulación de la sangre de estos organismos, como pequeños roedores, aves, etc. Y estas moléculas anticoagulantes hoy en día se están modificando para poder ser utilizadas y para eliminar trombos, pequeños coágulos que están alterando la circulación en órganos vitales como el corazón o el cerebro. Todo está en proceso de desarrollo, pero estos son algunos de los ejemplos que actualmente se usan hoy en día para el desarrollo de nuevos medicamentos.